Hola, buenos días, hermanas. Buenos días a todas las mujeres. Damos gracias a Dios por este día, porque Él es bueno. Gracias. Gracias por ese tiempo que Dios nos ha permitido tener un nuevo día. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo con Dios. Vamos a darle gracias a Dios por cada una de ustedes, por nuestras vidas, por este espacio, por todas las buenas nuevas y todas las misericordias que Dios tiene con nosotros. Yo creo que no terminaríamos de enlistar en este momento. Amado Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Primero, dándote gracias por este tiempo, por que permites, Señor, que muchas mujeres podamos, a través de este espacio, escudriñar tu palabra, aprender más de ti, Señor. Y tú nos estás hablando cada día, Señor, de una u otra manera, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva, Señor, y permanece para siempre. Es la misma de ayer, de hoy, Señor, y por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón en esta mañana para poder recibir tu palabra. Abrimos, Señor, nuestros pensamientos, Señor, y te pedimos, Señor, que quites, que apartes todo lo que no es agradable delante de ti, Señor. Como dijo el rey David, examina nuestros corazones, Señor, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, Dios, de muchas cosas que hay en nuestra vida inconscientemente, Señor. Hacemos cosas, tomamos decisiones, Señor, actuamos, pero te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiando nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones y seas tú quien dirija nuestra vida, nuestro corazón, nuestras decisiones, Señor, y que nos ayudes, Señor, a ser mejores cada día. Gracias te damos, Señor, por este espacio, por cada una de las mujeres que han de ver esta transmisión, por todas las mujeres de palabra de vida, Señor. Llega a nuestras vidas, Señor, para hacer un cambio y una transformación. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros, Señor, en este día, como lo has estado con nosotros. Gracias por este tiempo, por este espacio y por esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, a, vamos a dar inicio. Buenos días, hermana Agustina. Ya ahí ya estamos viendo que ya está conectada con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y que a veces tiene mucha controversia, pero también vamos a hablar de un hombre que se dejó guiar por precisamente el tema que es consumido por los celos o por el celo. ¿Sí? A veces nosotros no sabemos diferenciar esta palabra y a veces eh, en nuestra vida hay celos, hay celo, hay sentimientos de envidia, de celos, y no nos damos cuenta, y a veces tomamos decisiones a través de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, que son los celos o el celo. Vamos a ver cuál es la diferencia, pero también vamos a ver una historia que nos habla precisamente de un hombre que se dejó consumir por los celos, que es Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre escogido por Dios, pero sin embargo se desvió de la voluntad de Dios al permitir que en su vida entraran los celos y al hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces vamos a leer nuestra lectura del día. Está en Primera de Samuel 18 del 6 al 30. Vamos a tener una lectura que vamos a realizar juntas y dice de esta forma. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Saúl tiene celos de David. En el versículo 6 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música.
Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y bueno, aquí, ¿verdad? La palabra de Dios nos relata esta historia y este sentimiento que surgió a partir de un evento que sucedió. ¿Sí? Dios comenzó a usar de repente la vida de un hombre llamado David, un hombre que era un pastor de ovejas, que más adelante dice: ¿quién soy yo? Si soy pobre, si soy, ¿no? Y él relata, y al leer la historia de David vemos de dónde viene David y de dónde lo toma Dios para ponerlo en un lugar exacto para cumplir propósito. Hemos estado teniendo algunas mañanas abordando este tema de la vida de David, de la vida de Samuel, de la amistad con el hijo de Saúl llamado Jonathan, y vemos todo lo que pasa en la vida de David para que cumpla el propósito de Dios. Pero en este cumplimiento, en ocasiones nos vamos a encontrar con personas que a lo mejor no les va a parecer que Dios nos ponga en un lugar o que nosotros cumplamos el propósito. Y entonces va a haber piedras de tropiezo, va a haber personas que a lo mejor no les parezca o a lo mejor tengan envidia, como lo tuvo Samuel, como lo tuvo, perdón, como lo tuvo Saúl, que tuvo envidia. Y a veces nos dejemos consumir por este tipo de sentimientos. Y eso es lo que pasó en este momento. Dios empezaba a obrar en la vida de David a través de lo que Dios estaba haciendo en su vida y de todas las victorias que Dios le estaba dando a David. Pero hay algo aquí bien importante y que es que Dios estaba con David. Dios en todo momento se ve la mano de Dios con David, pero esto a Saúl no le agradó y dice que desde ese momento, dice que no lo vio con buenos ojos. Y entonces, a partir de ese momento, dejó que algo entrara en su corazón, que algo se anidara en su corazón y a partir del versículo 10 en adelante y en el capítulo también 19, eh, toda la vida de Saúl se va a perseguir a David, a tratar de matar a David por precisamente por este celo que le tenía, un celo que que tal vez era un poco hacia las pertenencias de Saúl, ¿no? A que David lo exaltaban ahora más, que ahora David eh, le cantaban cánticos de este tipo, ¿no? Cuando él era el rey, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Y responde de esta manera. Bueno, yo me lo imagino, ¿no? Toda la historia, las mujeres saliendo, cantando, y viene el rey, ¿no? Y entonces viene David, que estaba Dios levantando apenas su ministerio y entonces escucha este cántico, ¿no? ¿Y cómo no? O sea, así la exaltación debería de ser para mí, ¿no? Y entonces se empieza a generar este sentimiento de celo, de ira, de envidia y de enojo en la vida de Saúl y entonces comienza a hacer acciones porque los celos y los sentimientos, cuando nosotros dejamos que entren a nuestra vida, a nuestro corazón, los celos también nos llevan a tomar decisiones, a hacer acciones que a veces no son correctas, porque no es un sentimiento ni es algo que venga de parte de Dios. Si nosotros aceptamos eso, entonces vamos a tener acciones, pero también vamos a tener consecuencias. Y a partir del versículo 10 dice que algo sucede en la vida de Saúl y comienza a perseguir y a tratar de matar a David a causa de este sentimiento que dejó entrar llamado celo. Que le bendiga, hermana Felisa. Gracias a Dios porque tiene la oportunidad de estar aquí con nosotros.
Y bueno, dice en el versículo 10 más adelante, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Y bueno, en este primer momento no lo trata de matar una vez, sino lo intenta 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Hay algo aquí importante que se da cuenta Saúl, ¿sí? Y que es que David que Jehová estaba con David y que se había apartado de él. Y muchas veces es verdad, ¿no? A veces decimos, bueno, es que Dios nos aparta, nos apartamos nosotros. Y sí es cierto, nosotros a veces nos apartamos de la voluntad de Dios, nos apartamos de hacer las cosas que a Dios le agradan y por eso también Dios se aparta de nosotros, porque el pecado nos separa de Dios. ¿Sí? A veces decimos, no, pero es que Dios está conmigo y sí es cierto, Dios es fiel, Dios es fiel, pero también Dios está con aquellas personas que lo buscan. Dice su palabra, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nosotros hacemos, con lo que permitimos que entre en nuestro corazón, porque Dios también se aleja porque el pecado nos separa de Dios, no porque Dios no nos ame. Dios nos ama a todos, dice que Él primeramente vino por todos nosotros, por todos los pecadores, ¿sí? Y Él hizo un sacrificio por nosotros, pero también hay algo que tenemos que entender y es esto, que el pecado nos separa de Dios. Entonces, Saúl em, era un hombre que había dejado entrar esto en su corazón y entonces, como consecuencia, el Espíritu de Dios se apartó de él y dice que Jehová estaba con David y eso le atemorizaba, ¿sí? Entonces, Saúl se volvió enemigo de David, empezó a perseguir su vida, a intentar matarlo, pero Jehová estaba con David, ¿sí? Entonces, eso a nuestros enemigos, si nosotros leemos este versículo 12 detenidamente, nos damos cuenta que cuando Dios está con nosotros, nuestros enemigos tienen temor también, ¿sí? El enemigo tiene temor cuando sabe que Dios está con nosotros. Pero en cambio, cuando abrimos una puerta al pecado, dice que el diablo viene a nuestra vida para matar, para robar, para destruir, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que nosotros mismos a veces abrimos a través de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, abrimos puertas al pecado. Y esto fue lo que hizo el rey Saúl. Y dice, por lo cual Saúl lo dejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y vuelve a recalcar aquí, Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Entonces, aquí también nosotros podemos darnos cuenta que Saúl puso en un lugar a David, en un lugar delante de la guerra, delante del pueblo que guerreaba, que salía a pelear, puso a David con un propósito, no porque quisiera darle a su hija verdaderamente, no porque él tuviera buenos pensamientos con David y porque él quisiera que que tomara posesión o un lugar alto en su reino, sino que Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Entonces, Saúl intentaba matarle, pero ahora dice, ya no será mi mano, porque él tenía temor.
tenía temor de Dios. Dice, ya no será mi mano, sino será la mano de los filisteos. Y lo puso delante de la guerra para que los filisteos lo mataran, ¿sí? Entonces, es, eso que hizo Saúl es maquinar, ¿sí? Empezó a pensar, ¿y ahora cómo puedo hacer para destruirlo? ¿Y ahora cómo puedo hacer para que lo maten? Y y lo pone en este lugar, pero más adelante dice así, dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo, pues Saúl a David, pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Entonces, aquí, ¿verdad? Dice que la otra hija, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y entonces, em, ellos se enamoraron y se lo hicieron saber a Saúl, su padre, y Saúl estuvo de acuerdo, pero de nuevo con otro propósito. Dice, para que la mano de los filisteos sea contra él, para que hiciera lazo y tuviera relación ahora con el rey y fueran contra David. Y entonces con ese propósito vuelve a tomar decisiones, ¿sí? Y dice en el versículo 22, y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey, ¿no? Nos damos cuenta también aquí en el versículo 22 cómo el rey Saúl miente y manda a sus siervos a decirle que lo ama. Dice aquí, el rey te ama. Dice, díselo en secreto, aquí el rey te ama. Sé pues yerno del rey. Entonces, a veces hay gente a nuestro alrededor también que dice ser nuestro amigo o que dice amarnos o que dice estar con nosotros, pero que en realidad su corazón está por otro lado. Su corazón tiene celos, tiene enojo, ¿sí? Tiene envidia y a veces no, nosotros no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Y dice de esta manera, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Y aquí seguimos viendo a Saúl cómo sigue maquinando para cumplir sus propios deseos, sus propios propósitos, pero los propósitos de Dios no son nuestros propósitos, ¿sí? Ni los propósitos del hombre. Saúl pudo haber tenido propósitos con la vida de David para que lo mataran, pero en cambio Dios tenía propósitos con David. Y dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, por ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese. Se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, al fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Entonces nos damos cuenta aquí cómo paga David, cómo es la paga de aquellos hombres de Dios. Dice que Saúl le pidió siempre prepucios de los hombres, o sea, que matara a 100 filisteos, pero en cambio David dice que trajo 200. Nos damos cuenta en esta palabra que cuando nosotros
estamos con Dios, ¿verdad? Nosotros somos personas agradecidas, aunque David no se estaba dando cuenta realmente de lo que estaba pasando. Él fue agradecido y no trajo 100, trajo 200 delante de sus enemigos. Y dice, se levantó en el versículo 28, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Sí? Entonces, así aquí nos vamos a quedar. Fue enemigo de David todos los días. Y así continúa esta historia. Ustedes a lo mejor ya han leído completamente el libro de Samuel y la historia de David y de Saúl, y cómo Saúl persigue a David durante toda su vida. Saúl desperdició el lugar en donde Dios lo había puesto como rey, desperdició todas las bendiciones que Dios pudo haber tenido con él y por dejar entrar este sentimiento a su vida, por dejar entrar los celos a su vida, él toda su vida la desperdició tratando de perseguir a David y no lo pudo matar, ¿sí? Es más, la vida de Saúl termina lamentable, tristemente termina la vida de Saúl. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que a veces tomando decisiones que parecen buenas o decisiones que nosotros consideramos que son lo mejor, ¿no? A lo mejor para Saúl, el hecho de eliminar a David iba a ser algo bueno porque él iba a seguir teniendo la exaltación del pueblo y el lugar y su reino. Y Saúl trataba de proteger el reino y no permitir que David tomara posesión, pero sin embargo, al final, su final fue muerte. Ujú. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de muerte. Y esto es lo que le pasó a Saúl. Saúl terminó en mano de sus enemigos y terminó asesinándose él mismo. Yo leía esta historia, leía al final en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, perdón, y habla precisamente de cómo murió Saúl y de que él mismo se traspasó una espada para no caer en manos de sus enemigos. Y yo me pregunto, ¿Saúl fue salvo? Yo cuando leí esta historia por primera vez dije, o sea, Saúl no fue salvo porque fue homicida, o sea, él mismo fue suicida, perdón, él mismo se suicidó. Entonces, después de haber conocido a Dios, de ser guiado por Dios, ¿cómo es su final? ¿Y a causa de qué? A causa de sus decisiones, a causa del celo, ¿sí? A causa de todo esto, ¿cómo terminó su vida? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que los celos traen emociones consigo y al mismo tiempo traen decisiones que no son de Dios, decisiones malas, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la diferencia entre el celo y los celos, ¿sí? La palabra de Dios habla acerca de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios celoso y se describe de esta manera, como un Dios celoso. Y bueno, Dios le bendiga, hermana Petra. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que esté aquí con nosotros recibiendo esta palabra poderosa de Dios. Usted siempre está presente en todo. Dios bendiga sus tiempos también y esa búsqueda tan ferviente de Dios. Y bueno, em, la diferencia entre el celo y los celos, ¿sí? Los celos, eh, les voy a leer lo que busqué y lo que son los celos. Dice, los celos son una respuesta emocional que viene por el temor de perder algo y que trae consigo emociones, ¿sí? Los celos traen consigo emociones, dependiendo de cuáles emociones nosotros dejemos que entren a nuestra vida, a nuestro corazón, porque también nosotros podemos decidir aceptar o no aceptar esas emociones, ¿sí? Entonces, pueden traer consigo emociones de tristeza, de enojo, de ira, ¿sí? Y con ello, ¿verdad? Muchísimo más emociones, pero hay una que tiene que ver con los celos y es la envidia, ¿sí? Y la palabra de Dios dice
en Primera de Pedro 2:1. Me gustaría que fuéramos a Primera de Pedro 2:1. Dice de esta manera, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Así dice el versículo 1. Entonces, aquí Pedro nos dice que desechemos toda malicia, ¿verdad? Él en este versículo, en este capítulo, el nombre tiene como título llamamiento a una vida santa. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, llamamiento a una vida santa. ¿Cómo podemos llevar una vida santa? Aquí y en el capítulo 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias, ¿sí? Y la envidia tiene que ver con los celos. Hay muchos tipos de celos que ahorita no me voy a centrar a hablar de todos los tipos de celos, porque hay celos laborales, celos de pareja y muchísimos celos, ¿no? Pero hay celos que conllevan la envidia y que fue el caso de Saúl, ¿verdad? Ese fue el caso de Saúl que generó envidia en David por, por lo que hablaban de él, porque le había quitado, le había quitado muchas cosas, sí, que a lo mejor nosotros no vemos, pero que él estaba viendo, sí, y el mayor temor trae consigo también temor, y el mayor temor de Saúl era que le quitara su reino. Entonces, dice aquí, desechemos toda envidia, todo temor. Y también en el versículo, en Proverbios 6:34, Proverbios 6:34 al 35, habla también del celo del hombre. Ujú. Vamos a buscar Proverbios 6:34. Proverbios es un libro hermoso que nos ayuda a entender la sabiduría de Dios y pues nos ayuda a ser más sabios. Dice en Proverbios 6:34 de esta manera, dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Entonces, los celos también nos llevan al enojo, pero también nos llevan a la venganza, ¿sí? Cuando tenemos un momento, cuando no estamos en las manos de Dios y en los pensamientos de Dios y tenemos eh, un momento de venganza y hay celos, o sea, va a haber una acción, va a haber venganza, ¿verdad? Va a haber oportunidades, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Buenos días, hermana Vicky, Dios la bendiga también. Bueno, que nos está acompañando, nos está siguiendo y está escudriñando con nosotros la palabra de Dios. Y bueno, esos son los celos, pero también se habla en la palabra de Dios del celo, ¿sí? Y muchas veces nosotros caemos en creer que Dios es celoso de esta forma, ¿no? O sea, de esta forma. Pero es que si Dios fue celoso, ¿no? Y nos agarramos de ahí, pero no es cierto, el celo de Dios es bien diferente. Por eso el título de este tiempo con Dios, de esta serie, se llama celos, consumidos por los celos o por el celo. Los celos ya dijimos lo que es, ¿verdad? Y todo lo que trae consigo los celos, pero el celo es esmero, es diligencia, es devoción y es pasión. Es ser ferviente y tener sentimientos profundos, ¿sí? Eso es el celo. En Éxodo 25, que habla precisamente de la idolatría, hay un apartado que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, soy Jehová celoso, ¿sí? Y entonces aquí habla de este otro celo, ¿sí? Este otro celo que no conlleva envidia, que no conlleva venganza, que no conlleva, ¿sí? Sino que es un celo de Dios ferviente hacia nosotros, hacia su propia creación. Cuando nosotros nos desviamos y hacemos cosas que a Dios no le agradan y nos alejamos de Dios y dejamos que el pecado entre en nuestras vidas, ¿sí? Permitimos que entre en nuestras vidas, entonces eso a Dios trae un celo en Dios, ¿sí? Un sentimiento profundo
un llamamiento hacia nosotros por venir a los caminos correctos, pero porque Dios nos cela de esa manera en que no quiere que nos perdamos, porque Él nos ama, porque Él no quiere que nos volvamos de nuevo al pecado, sino que nos centremos en Dios. Y esa es la diferencia entre el celo de Dios y los celos que pudieran estar originando en nuestra vida, rencor, sentimientos y hasta enfermedades, ¿verdad? Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedirle si hay algún sentimiento, alguna emoción. La pastora Esther nos hablaba en un tiempo con Dios también precisamente de esto, de los sentimientos, de las emociones cuando entran a nuestra vida, como fue el caso de Saúl, ¿verdad? Y entonces vamos a pedirle, vamos a seguirle pidiendo a Dios porque a veces es verdad, nuestro corazón, dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, a veces es real. Nosotros podemos, sin darnos cuenta, abrir nuestro corazón a lo malo o permitir que sentimientos vengan a nuestra vida o confundirnos, sí, hasta en los celos de pareja, ¿verdad? Caer en situaciones desagradables delante de Dios, sí, situaciones en las que celemos a nuestros esposos, a nuestros novios, bueno, a sus novios, el mío ya es esposo, a los novios o a alguna persona que caigamos en los celos que nos lleven a maquinar, a pensar y a tomar decisiones que a Dios no le agradan. Y Dios no nos va a respaldar de esa manera, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, estamos seguros que Él nos toma y que estando nosotros en el escondite de Dios, en el hueco de su mano, Dios nos toma a nosotros y nos guarda y nos cubre con su sangre preciosa. Y también dice una palabra de Dios que a mí me encanta, dice, mía es la venganza. Si estamos en una situación contraria, ¿sí? Una situación como la de David, que nos están persiguiendo, que hay envidia hacia nosotros o que están haciendo cosas en nuestra contra, Dios nos dice y nos promete, mía es la venganza y yo daré el pago, yo daré la retribución. Entonces, estamos seguros que así es cuando estamos bien delante de los ojos de Dios y guardando sus mandamientos. Damos gracias a Dios por este espacio. Gracias, hermanas, que nos pudieron acompañar en este momento y también por las hermanas que más adelante van a ver esta transmisión. Gracias a Dios por sus tiempos, por sus vidas y por esta palabra de bendición. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por ese tiempo, porque tú eres bueno, Señor, porque nos enseñas cada día a través de tu palabra, Señor, alimentas nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y nos enseñas a andar por tus caminos y a tomar decisiones, Señor. Te pido que esta palabra que hoy has traído a nuestra vida nos transforme de una manera que pueda haber cambios en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestras decisiones, Señor, que si éramos personas celosas o personas que tuviéramos celos por otras personas, Señor, por los logros de otras personas, que tú quites y apartes de nuestro corazón, de nuestra vida, todo celo que no viene de ti, todo celo que no te agrada, todo celo que trae consigo, Señor, envidia, tristeza, enojo, ira y malos pensamientos hacia las otras personas. Te pido, Señor, que por el contrario, nos ayudes a amarnos, nos ayudes, Señor, a extenderle la mano a todas las personas, y nos ayudes, Señor, a amar y a desear las bendiciones, amar y desear, Señor, los logros, los éxitos para otras personas, Señor. Que tus propósitos, Señor, sean cumplidos para todas nosotras, para todas las mujeres, Señor, o para toda aquella persona, Señor, hombre o mujer que vea esa transmisión, Señor, que podamos ser bendecidos grande y poderosamente a través de tu palabra. Ayúdanos a ser sabios y a caminar conforme a tu voluntad, Dios. Quita y aparta todo enojo, toda ira, todo sentimiento que a ti no te agrade, Señor, y ayúdanos a caminar contigo. Sobre todas las cosas, Señor, que tu presencia esté con nosotros, así como estuviste con David, Señor. Ayúdanos a ser de buen corazón, Señor. Gracias te doy por este tiempo, por este espacio, por cada una de mis hermanas. Te pido que las sigas bendiciendo, las sigas prosperando, Señor, y que quites y apartes, Señor, de su vida todo peligro, Señor, que quites y apartes a nuestros enemigos también.
a nuestros enemigos físicos y espirituales, a nuestros enemigos ocultos. Señor, encárgate de ellos, Dios. Gracias te doy por este tiempo, por este espacio y por tus bendiciones, por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todas, hermanas. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Que sea un día muy bendecido, muy prosperado, que todo lo que hagan sea conforme al Espíritu de Dios y Dios las bendiga a todas.